No, este semestre no se me ha olvidado ninguna clase, me he portado regio. ¿Por Bueno, qué, lo que profe? vamos a ver... ¿En otro se ¿Ah? olvidaba? ¿En otro se olvidaba? Sí, se me olvidó un par de veces, atroz. Eh, Vamos a ver hoy día entonces riesgo en el flujo de caja. ¿Se acuerdan que partimos la clase antepasada, digamos, del tema del riesgo, que básicamente uno hace proyecciones en el flujo de caja y eso puede ser como no puede ser, ¿ya? Es muy probable o es la media en una cosa que tiene una dispersión enorme, no tenemos idea, ¿verdad? Entonces, de alguna manera queremos incorporar la variabilidad que tienen las proyecciones que vamos a usar. Hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? En la tasa de descuento o en el flujo de caja, ¿sí? En la tasa de descuento es a través del KPM, cuando hablamos de inversionista, y de WACC cuando hablamos de empresa, ¿verdad? Entonces ahí nosotros asumimos que nuestras proyecciones son esas e incorporamos que tanto el país donde se hace, el sector o el proyecto tienen un riesgo a través del beta, ¿sí? Ahora existe también formas de incorporarlo en el flujo de caja, ¿ya? Lo que los conceptos que vamos a ver es un poquito conversar esto de riesgo e incertidumbre en el concepto de inversiones, las fuentes de riesgo y tipos de riesgo, análisis de sensibilidad, escenarios y puntos de quiebre y la simulación. Entonces, solamente en términos conceptuales pensar que es verdad que a uno le dicen riesgo y uno piensa en cuidado, te vas a caer. O sea, pero desde el punto de vista de las inversiones, el riesgo está un poco ligado también al tema de las oportunidades, ¿ya? Por eso ahí el símbolo este chino, que en teoría, porque como uno no sabe chino, uno cree que es así, por eso dice y uno le cree. Hay varias historias de tatuajes con el tema de los símbolos chinos, pero en teoría, esta es la simbología china para el concepto de riesgo, ya es que en el fondo es una... confluyen tanto el peligro, efectivamente, como el concepto más innato de riesgo, pero también la oportunidad en las inversiones, ¿ya? O sea, eh, la variabilidad aumenta y eso permite que exista la oportunidad de que nos vaya muy bien, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de inversiones, el riesgo igual va un poco asociado a la oportunidad, eso es lo que un poco tratamos de decir, ¿sí? Las fuentes de riesgo, cuando hablamos de evaluación de proyectos, las podemos simplificar, esto es una simplificación, chiquillos, en como tres grandes grupos, ya que es el riesgo país, en el país en el que se va a hacer esta inversión, ya. El riesgo país puede venir asociado a la variabilidad del PIB o del PGB, la relación de deuda que tenga el país con respecto al PIB que genera, ¿verdad? Lo que son el déficit fiscal. ¿Saben lo que es el déficit fiscal? Interrúmpame si hay algo que no me entiendan. Yo no sé hasta qué punto Yo no sé déficit lo fiscal que, es... ¿Ah? yo no sé lo que es el déficit fiscal. El déficit fiscal es lo mismo que la relación deuda-patrimonio, pero para un país. El país al final es como, como la casa de nosotros o como un proyecto, ¿verdad? Hay ingresos, que son el PIB que nosotros generamos, y hay gastos. Estos gastos los podemos financiar a través del PIB o a través de deuda, ¿ya? Cuando un Estado emite bonos, lo que se ocupa como tasa libre de riesgo en el KPM, esos bonos emitir deuda, el país se está endeudando, ¿ya? El déficit fiscal se habla cuando en un presupuesto del año, usted sabe que todos los países hacen un presupuesto anual, ¿verdad? La ley de presupuesto, que salió hace poco ahora en Chile, era el 2021. ¿Algo le escucharon o no? Esa era la que decía que le iban a dar muy poco ingreso al área de la salud, ¿no? Sí, o sea, generalmente todas las áreas, no hay ninguno que diga, ah, este año nos premiaron. Yo nunca he escuchado. Pero sí, el área de salud, yo creo, bueno, la cultura bajaron harto, bajaron mucho el tema de CONICIT, en temas de educación.
Bueno, el déficit fiscal es de ese presupuesto que en el fondo es decir ya cuánto se va a gastar en cada una de las cosas que gasta un país, y eso tiene que estar respaldado por proyecciones de ingresos y deuda. ¿Ya? Entonces dice, por ejemplo, ya el Ministerio del MOP va a hacer todas estas obras, entonces necesita tanta plata, se la damos, pero eso, tanto porcentaje se va a financiar con PIB y tanto porcentaje se va a financiar con deuda. ¿Ya? Entonces el déficit fiscal es cuánto del presupuesto se financia con deuda y cuánto con PIB. ¿Ya? Durante muchos años Chile no tuvo déficit fiscal, ya al contrario, tenía superávit fiscal. Y después se evaluó de que en realidad no era muy, como hemos visto ya en el curso, ¿verdad?, con KPM y con flujo de caja, de que cierto nivel de deuda es siempre más eficiente desde el punto de vista económico, entonces ya Chile adoptó una política un poquito más agresiva y tener un cierto déficit fiscal. Y ahora, pandemia por medio, las conversaciones están en siempre, oye, pero empujemos un poco más, si nos podemos endeudar un poco más para hacer frente a esto. Y ahí hay una discusión económica financiera bien entretenida porque, como todo en la vida, los extremos generalmente no tienen la razón, está en algún punto entre medio, ¿verdad? Profe, Entonces, ¿qué es el PGB? Producto Geográfico Bruto. Ah, ya. El PIB es Producto Interno Bruto. Es una diferencia muy sutil, uno tiene que ver con todo lo que se hace dentro del territorio de Chile, sea este chileno o no chileno, y el PIB tiene que ver con todo lo que se hace que sea chileno. Puede ser que se haga en el extranjero, pero es chileno, entonces dentro del PIB, o puede haber cosas que se hagan dentro del territorio chileno, pero que no sean chilenos, y eso no entra en el PIB. ¿Ya? Entonces uno es como cerrar la producción geográficamente y el otro como por dueño. ¿Sí? Sí. Es el ingreso al final, el ingreso que tiene el país. Porque, claro, hay una parte, uno habla de los ingresos del Estado, que es a través de los impuestos y qué sé yo, pero sí, eso es parte del Estado, pero los ingresos que tiene un país también son los ingresos que nos llegan a todos nosotros, digamos. O sea, al final es todo lo que el país generó. Parte de eso lo tiene cada una de las personas que ayudó a generarlo, y otra parte se le pasa al Estado para que redistribuya o genere cosas públicas, ¿sí? Pero el PIB, la idea es todo lo que hicimos los chilenos en conjunto. Bueno, entonces el riesgo país estaría asociado entonces a variabilidades del PIB o del PGB, a las relaciones de deuda, ¿verdad?, que podrían cambiar, o pueden afectar la liquidez que tenga un país para hacer frente, por ejemplo, a una pandemia, ¿ya? Turbulencias políticas y sociales, ya como lo que pasó en octubre, obviamente estaban todos así, por diferentes motivos. Bueno, desde el punto de vista económico y financiero también, estaban todos así, ya, porque por supuesto que esto está generando cambios legislativos y eso siempre hace ruido y un poco aumentar el riesgo, ¿sí? Disminuye la certidumbre o aumenta la incertidumbre, ¿sí? Por otro lado está el riesgo sectorial, que es el riesgo que tiene o la variabilidad que tiene cualquier proyecto dentro de un sector económico, ya dentro de, por ejemplo, el PIB del sector, el mercado objetivo en particular, dinámicas que se pueden, no sé, por ingresos de nuevos competidores importantes o fuga de competidores o una rivalidad muy intensa entre los competidores en un cierto mercado hacen que esta cosa se ponga más dinámica, más variable y por lo tanto más riesgosa. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, en general la industria de cualquier servicio básico, por ejemplo la alimentación, es mucho menos riesgosa que cualquier servicio que sea como entre comillas de lujo. Ya, por ejemplo, el turismo, ¿verdad? Entonces, ante cualquier cosa, el turismo es mucho más variable que el de alimentos, ¿verdad? Porque al margen de cualquier situación no vamos a dejar de alimentarnos, ¿verdad? Vamos a cortar miles de cosas antes de alimentar, ¿verdad?
Entonces hay sectores, que es por eso el riesgo sectorial, de que son más variables que otros. Y finalmente está el riesgo propio del proyecto, de la inversión, de la empresa. Acuérdense que una empresa es un flujo de caja, ¿ya? Que está asociado, por ejemplo, al nivel de endeudamiento, ¿ya? Acuérdense que a mayor deuda, si bien el efecto apalancamiento hace que mejore la rentabilidad del inversionista, también crea riesgos de insolvencia, ¿sí? Entonces está el tema del apalancamiento y, por supuesto, cualquier cambio que pueda haber en la demanda o en alguna parte de la cadena del valor, digamos, de la empresa, ¿sí? Entonces acá les traía como, no alcancé a actualizarlo, pero ¿cuánto es el riesgo país de Chile? ¿Ustedes han escuchado el índice riesgo país? Sí, no. Creo que no. No, ¿No? No, ¿Nadie ha escuchado? Subió el riesgo país. ¡Wow! ¿No? Sé que lo vimos. Sí, yo ya lo explico una vez. Bueno, el riesgo país es un índice que en el fondo es relativo a un basal. Actualmente se considera que como la base, el país menos variable en términos económicos es Estados Unidos. Por lo tanto, se mide el riesgo de los otros países respecto del riesgo de Estados Unidos, ¿ya? ¿Cómo se mide el riesgo? Con esto de la variabilidad, y son análisis más bien estadísticos. Y tienen que ver también con cuando hablan de las percepciones y en el fondo las expectativas que tienen los inversionistas, ¿sí? Se confabulan un poco la historia con las expectativas del futuro. Y se crea entonces el indicador, el ENVIC, ya que se expresa, como dice acá, por ejemplo, a septiembre de 2019, Chile tenía 131 puntos de riesgo país. Eso corresponde a que sobre la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los bonos del Tesoro de Chile tienen 1,31% adicional. En eso se traduce el riesgo país. En el fondo, Chile es más riesgoso, por lo tanto, su tasa de interés, si se quiere endeudar Chile, tiene que ser un poco más alta que la de referencia, que en este caso es Estados Unidos. ¿En cuánto más alta va a ser? En 1,31. Eso significa 131 puntos de riesgo país. ¿Se entiende? Sí, no. Se pueden poner monito. Acá hay unos emojis. ¿O no? ¿No hay emojis aquí? En el celu creo que se ven. Países enemigos de Estados Unidos tendrán alto riesgo. Eso, ahí está Felipe, me puso manito. No, o sea, no sé si enemigo es una palabra muy... No, tiene la... A ver, la gracia de estos índices y la credibilidad que tienen es porque tratan de ser los más transparentes y objetivos en sus mediciones, ¿ya? En general, China tiene un riesgo país súper bajo. Si China le está quitando, o sea, yo no sé cuánto tiempo más para nuestro base va a ser China y no Estados Unidos. Entonces, no, yo creo que al contrario, ese sería el contraejemplo para pensar que estos índices, hasta el momento, no hay antecedentes que permitan creer que son manipulados. No sé, Carlos, si respondí tu pregunta. Mireve, no sé qué es Mireve. Los bonos del Tesoro es cuando Chile se endeuda, de fondo pide plata prestada. Y es lo mismo que hacemos las personas. Las personas, cuando tomamos un crédito, en el fondo es como que emitimos un bono. Le decimos al banco, mire, yo le prometo pagarle no sé cuántas cuotas de esta cantidad durante no sé cuánto tiempo a cambio de que usted me pase esta plata, ahora. Eso hace Chile. Te da un papelito que te dice, mira, yo te voy a pagar no sé cuántas cuotas en tanto tiempo a cambio de que tú me pases esta plata ahora. ¿Ya? Esos papeles, que en el fondo son las cuotas que quedan por pagar,
son los bonos, ¿ya? El tema es que los bonos se venden. Entonces, no necesariamente el país le está pagando siempre al que le pasó la plata, porque el que le pasó la plata a lo mejor después vendió las cuotas que quedaban a otro, y entonces uno le paga al dueño del papel, en el fondo, ¿sí? Esos son los bonos del tesoro. Cuando Chile se endeuda, pide plata prestada. Y acá hay un grafiquito de cómo se han movido, entonces, el índice riesgo país de Chile, el año 2008, que quedó la catombe. Ahí se puede ver exactamente el nivel de acatombe que quedó, ¿sí? Ya. Bajándonos a un nivel más terrenal, entonces, no veo la diapositiva porque tengo todos los cositos ahí. Ya, cuando consideramos entonces que un proyecto es riesgoso, cuando una o varias de las variables que están en el flujo de caja podrían ser aleatorias, ya no necesariamente conocidas, y por lo tanto el VAN y el TIR también, ya. Típicamente el precio nosotros lo podemos proyectar, pero sabemos que está más o menos ahí con cierta variabilidad, ¿verdad? Las unidades vendidas, los costos, entre otras cosas. Para un poco analizar esas variables, existen estos análisis que son el de sensibilidad, escenario, puntos de quiebre, análisis probabilístico y simulación, ¿sí? El análisis de sensibilidad es lo que todos, me imagino, conocen. En el fondo es decir, mira, ¿cómo cambia o en qué porcentaje cambia el VAN cuando yo modifico esta variable en X porcentaje? ¿Les suena o no? Sí, Sí, ¿verdad? Es como intuitivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imaginemos tenemos un proyecto de venta de televisores donde el precio de venta de los televisores son 150.000, los compramos a 75% de ese valor, o sea, tenemos un margen del 25%. Enfrentamos esta curva de demanda, tenemos costos fijos, tenemos impuestos, una inversión de 50 millones, ¿ya? Y una tasa de descuento del 12, este proyecto tiene 91,98 millones de VAN. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, si el margen, o sea, este 25% con que nos quedamos entre el precio de compra y venta de los televisores, lo aumentamos un 10%? Pasa de ser 25% a un 28%, vemos que el VAN aumenta de 91 a 111, que corresponde a una variación del 21. O sea, ante variaciones del margen de 10, el VAN se mueve 21. Eso quiere decir que el VAN es súper sensible al margen, ¿verdad? El margen estornuda y el VAN se resfría. Profe, ¿a qué se refiere con el margen? Es que acá en el ejemplo decíamos el precio de venta del televisor es 150 y el precio de compra es 75. Entonces nosotros que vendemos televisores lo compramos al 75% del valor al que los vendemos. El margen es con lo que nos quedamos. O sea, el 25% del valor de venta. ¿Se entendió? O sea, eso sería como en vez de comprarlo, sería como o comprarlo en 85 o en 65 y analizar cómo sería. Claro. A eso se refiere más o menos a ti. Claro, no, pero el margen en particular se refiere a la diferencia entre el precio de compra y de venta. Ya, porque nosotros no estamos produciendo televisores, estamos comprándolos y los vendemos. Somos distribuidores. El margen es con la diferencia entre el precio que nosotros lo compramos y el precio que lo vendemos. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Súper. Ya, entonces veíamos que el margen, por ejemplo, era sumamente importante. En cambio, la inversión, por ejemplo, si nosotros variamos en un 10% la inversión, que pasaría de ser 50 a 55, el VAN disminuye un 5%. Entonces, en realidad la inversión no es lo más determinante del VAN, de la variabilidad del VAN, más que del VAN, no es lo más determinante en la variabilidad del VAN. ¿Se entiende, no? Sí, ¿no? ¿Desde qué porcentaje es como se llama determinante? O sea, se En dice que es general, importante. sí, en general uno ve si
nosotros en este caso variamos en un 10, queremos saber si la respuesta es mayor o menor al 10. Si nosotros aquí variáramos nuestras variables, valga la redundancia, en un 5 queremos saber si la respuesta es mayor o menor al 5. Queremos saber si la respuesta es mayor o menor a la variación que nosotros estamos poniendo, evaluando. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? así es. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, sabemos en este escenario que la variación del VAN responde poco a la inversión, nosotros nos podemos quedar con una estimación gruesa de la inversión, ¿verdad? En cambio, sabemos que la estimación del margen que podemos tener nos repercute muy fuerte en la variabilidad del VAN, entonces nosotros deberíamos gastar recursos en hacer lo más precisa posible la estimación del margen. ¿Ya? Un poco ese es el análisis de sensibilidad, es poder enfocar los esfuerzos. ¿Sí? Sí. Súper. Bueno, esto, el análisis de sensibilidad, como bien intuitivo, es sumamente fácil de aplicar y de entender. Sin embargo, tiene, por supuesto, algunos alcances como la subjetividad. ¿Por qué yo evalué un 10% más? ¿Por qué no evalué un 8 o un 5, como decía en el ejemplo? Ya, eso es súper subjetivo. No considera que en realidad no se trata solo del margen, sino que si el margen resulta ser más alto, eso se relaciona con otras variables del flujo de caja que influyen en el VAN también. Entonces no considera que hay relaciones entre las distintas variables del flujo de caja, y tampoco que las cosas no se mueven así como 10% más, 10% menos, sino que hay unas distribuciones de probabilidad de por medio, generalmente, ¿verdad? Entonces, como respuesta un poco a, entre comillas, las deficiencias del análisis de sensibilidad, porque de todas maneras ayuda a determinar dónde uno tiene que enfocarse, eso sí lo hace el análisis de sensibilidad, está el análisis de escenario, ya que un poco la idea es incorporar que las distintas variables de flujo de caja están relacionadas. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos un proyecto de producción de automóviles eléctricos, ¿ya? Y tenemos que nuestras unidades vendidas las vamos a estimar como la participación de mercado por el tamaño de mercado. Vamos a suponer en nuestras proyecciones basales que podríamos tener una participación del 1% y el tamaño del mercado es del orden de los 10 millones de autos, entonces nuestras unidades vendidas van a ser de 100.000 unidades. ¿Sí? Nuestros ingresos los vamos a estimar como unidades vendidas por precio, ¿verdad? Que serían las 100.000 por $3.750 que vamos a vender cada auto, y por lo tanto nuestros ingresos serían de 375. Esa sería nuestra estimación, ¿sí? Acá hay como una especie de flujo de caja, para donde aquí está cómo serían del año 1 al 10, ¿verdad? Tenemos ingresos por 375 millones, costos variables de 300, costos fijos, depreciaciones, impuestos, qué sé yo. Entonces, en el escenario como base, ¿ya? A una tasa de descuento del 10%, el VAN del proyecto sería de 34,3 millones de pesos. Pero aquí nos vamos a poner a decir, bueno, este es nuestro escenario basal, el que nosotros creemos que es más probable, que podamos tener el 1% del mercado y que el mercado tenga este tamaño y que este sea el precio que podamos vender. Pero existe un escenario distinto, ¿ya? Por ejemplo, bueno, este es el análisis de sensibilidad que uno siempre hace ante un escenario distinto, por ejemplo, un escenario pesimista, donde vamos a considerar un incremento sostenido del precio del petróleo en el tiempo, ¿ya? Y entonces, ¿cómo repercutiría eso en nuestro proyecto? En que estimularía el uso de autos eléctricos, sin duda. Entonces ya no tendríamos 1%, estimamos que en ese escenario tendríamos el 1,3% del mercado. Pero un mayor precio del petróleo también generaría una recesión mundial y estimularía la inflación. Entonces el mercado ya no sería de 10 millones de autos, sería de 8 millones de autos, ¿ya? Y por lo tanto incrementaría los precios y los costos en un 15%.
En este nuevo escenario, aquí ya es un escenario de aumento del precio del petróleo, vemos que ya hay varias variables que se mueven en este escenario. Y en este escenario tenemos que el VAN aumenta un 65,7%. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que uno construye esos escenarios? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cómo construimos? Yo aquí le puse un escenario, ¿verdad? Tenemos un caso base y le puse escenario de aumento del precio del petróleo. Y ante ese aumento del precio del petróleo pasaría esto, otro. ¿Cómo ustedes creen que se construye ese escenario? Ese escenario de aumento del precio del petróleo significa para el proyecto todos estos ajustes. ¿Cómo los construimos, esos ajustes? ¿Cómo podrían ustedes estimar que su participación pasaría del 1% al 1,3%? Viendo datos de años pasados, no sé, pues, viendo que en el pasado, al haber un aumento del petróleo, disminuía la venta de automóviles y estimar un valor similar. Como una especie de, ya, de estimar la elasticidad, venta de autos, precio del petróleo histórica. ¿Sí? Sí. Efectivamente, bueno, se hace un poquito así, pero menos ordenado, ¿ya? Porque en realidad son escenarios como complejos, ¿ya? Entonces, lo que generalmente se hace para construir estos escenarios es que uno le consulta a expertos en los distintos ámbitos y dice, mira, ante un escenario de aumento del petróleo, ¿qué crees tú que pasaría con los insumos? Vamos ahí a todos los, no sé, los fabricantes de insumos, ¿no? Cuando subió el precio, nosotros nos vamos de Guatapique, o no sé, ¿ya? O no, en realidad eso no impacta tanto porque nuestra industria tiene, no sé, un desfase de un año, entonces uno alcanza, no sé, cada uno podría, expertos en ciertos nichos, podría decir mejor qué es lo que pasaría en distintos aspectos del proyecto ante distintos escenarios, ¿ya? Y es así como uno construye estos escenarios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. O sea, ante la duda, se pregunta a un experto. Claro, que tienen, es muy difícil que uno tenga tantos datos. El principal problema para todo en la vida es la falta de datos, ¿verdad? Eh, entonces, también es muy difícil encontrar gente que sepa mucho de todo, entonces uno tiene que ir en el fondo a la gente que sabe mucho de algo. ¿Mm? Bueno, esto tiene relación a las variables, ¿verdad? Pero todavía sigue siendo un subjetivo porque nosotros definimos que era un escenario importante ver el potencial aumento del precio del petróleo. Podríamos haber definido otro escenario como más relevante, ya desde ese punto de vista sigue siendo subjetivo y tampoco incorpora que las distintas variables tienen distinta distribución de probabilidades, ya que no se mueven todas igual. El otro análisis que es bueno hacer y el que a mí más me gusta personalmente, yo lo tiendo a hacer, sea necesario o no, digamos, es determinar los puntos de quiebre que siguen. Que en el fondo es decir, mira, hasta qué, por ejemplo, en el caso del auto que estábamos viendo, de la venta de autos eléctricos, ¿cuánto serían la mínima cantidad de autos que yo tengo que vender para que mi proyecto empiece a tener VAN positivo? ¿Ya? Por ejemplo, nosotros habíamos esperado una venta de 100.000 autos, nuestro escenario base, y calculamos el punto de quiebre y resulta que son 97.020 autos. Desde el minuto en que yo vendí 97.000 autos, yo ya empiezo a tener un PAN positivo. O sea, con una disminución del 3% respecto a lo que habíamos proyectado originalmente. ¿Ya? A mí eso me dice que un 3% es un error de proyección bastante posible. Por lo tanto, a mí, pese a que el análisis de sensibilidad pudiera decir que, no sé, otra cosa, que en realidad no es bastante riesgoso el proyecto, porque si resulta que nuestras ventas son 3% menor a lo proyectado, ya sonamos. ¿Se entiende o no?
¿Se entiende la idea de los puntos de quiebre? Sí, se entiende, profe. ¿Hasta ¿Sí? qué punto es como un punto de quiebre, por así decirlo, positivo? Porque a mí me pasó que en el proyecto que tuvimos que hacer, al momento de hacer el van y el flujo de caja, como en el año 3 recién, el van empezó a ser positivo. Entonces, eso no sé si es bueno o Ya, es malo. que cómo el van va a empezar a ser positivo a partir del año 3. El flujo de caja, Eso, cuando tú estimas, claro, no, eso está bien. Ya el van es la suma, pero considerando el descuento, ¿verdad? Por la pérdida del valor del dinero en el tiempo, pero es la suma de todos los flujos en el horizonte de evolución. Durante ese horizonte tú vas a tener flujos positivos y negativos. Y probablemente para tener los flujos positivos desde el año 4 en adelante, tú necesitas tener esos 3 años de flujo negativo. Porque, no sé, pues porque la curva de demanda va, que te demoras en darte a conocer o qué sé yo, no sé, ¿sí? O en alcanzar ciertos niveles de producción y por lo tanto no tienes cómo no generar los flujos positivos sino esos flujos negativos. Entonces está bien que tengan el tema es el van completo. Si la suma nos da positiva o negativa. ¿Se entiende? Profe, esto solamente, el punto de quiebre está asociado solamente a la cantidad o también al precio de No, compra y pues de venta. la idea es primero análisis de sensibilidad, ¿ya? Y con eso uno ya determina cuáles son las que uno tiene que mirar más. Y ojalá buscar puntos de quiebre con las variables que uno sabe que son más riesgosas desde el punto de vista que uno tiene menos precisión o desde el punto de vista que son más determinantes del van. ¿Sí? Pasa mucho y se ocupa mucho esto para los proyectos que son productos nuevos, que no tienen historia. O sea, a alguien se le ocurrió un producto innovador, entonces ¿de dónde uno saca cuál va a ser la demanda? Uno puede hacer encuestas y qué sé yo, y más o menos estimar, pero el nivel de variabilidad de esas estimaciones son enormes, ¿verdad? Entonces ahí lo que hace uno es buscar un punto de quiebre. Entonces, si ustedes están pensando en un negocio de un producto nuevo y le dicen, no, si mira, vendes 10 y ya empiezas a tener utilidades, o tu van empieza a ser positivo, a 10 los vendo. No, mira, si vendes al menos 100, chuta, no sé si vendo 100. Ya, entonces eso es lo que te permite el punto de quiebre, que al margen un poco de las interacciones de esa sensibilidad como la real, el punto desde que empieza a ser positivo el van, ¿es realista o es loco? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya, ese es el de los puntos de quiebre. Y bueno, pensando en el análisis de sensibilidad, el análisis de escenario, el punto de quiebre, que en el fondo es determinar dónde están nuestras incertidumbres, ¿verdad? Eso es lo que hacen estas tres cosas que hemos hablado. Nace el concepto de valor de la información. Ya existe en general, en cualquier tipo de decisiones que uno enfrente, uno tiene que tomar decisiones con incertidumbres. Ya aquí hay algunos ejemplos de los ámbitos donde podríamos tener incertidumbre, por ejemplo, en ingresos, en tasas de rendimiento, en valores de reventa, ya. Nosotros estimamos, pero siempre hay un nivel de incertidumbre. Bueno, el tema es cuánto estaríamos nosotros dispuestos a pagar por disminuir esa incertidumbre o por aumentar la certidumbre que tengamos respecto de el valor que va a tomar algo. ¿Se entiende? Nuestra disposición a pagar por esa información va a depender del valor que nos genere, ¿o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Creo que sí. Sí, profe. ¿Sí? Es como cuánto ustedes están dispuestos a pagar por un kilo de palta. Bueno, depende de cuánto les encante la palta. Ya, el beneficio que ustedes perciben por eso. Lo mismo pasa con la información. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por información? Depende de qué tanto beneficio te reportaría tener esa información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
supongamos que tenemos que comprar un equipo súper costoso, ya, y existe una posibilidad de que ese equipo que lo compremos llegue malo. Así como ahora en pandemia, que hemos comprado todo por internet, a mí ya me pasó, compré una cámara y me llegó mala. ¿Ya? Un leseo para devolver la cámara. Entonces, ¿cuál es el...? Y acá dice que en caso que salga mala el equipo, eso nos genera un costo adicional, o sea, un incremento de $200 al costo unitario. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, bueno, eso significaría, en caso que estuviera mala, ¿verdad?, de que los 100.000 autos que vamos a vender por los 200 que nos va a generar de costo, acá le ponemos 1 menos 50 porque en este ejemplo había un impuesto del 50% a la utilidad. Eso no implicaría esos 200 de adicionales al costo unitario, implicaría para nosotros $10 millones anuales menos. Ese sería el costo que nos generaría que la máquina llegara mala. ¿Ya? Sabemos que podría tocarnos una mala con un 10% de probabilidad. ¿Ya? Nos reduciría eso el VAN a 61,4 millones. Supongamos entonces que podemos hacer una prueba de la máquina, o sea, así como cuando a mí me trajeron la cámara para video, que yo antes de recibirla hubiera podido abrirla y probarla, no funciona, llévesela, ¿ya? Pero hacer eso me cuesta $1 millón. Entonces ahora veamos, $1 millón sería el costo, ¿verdad? Pero eso me permitiría, entre comillas, ganar la esperanza del beneficio, digamos el 10%, que podría ser que es la probabilidad de que me salga mala la máquina, por estos 61,4 que sería el costo que me generaría que la máquina salga mala. Eso me da positivo y me da 5.140.000. Entonces, el valor de la información en este caso es de 5.140.000. Esa prueba, yo estaría dispuesta a pagar 5.140.000 adicionales por esa prueba. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, este concepto del valor de la información, sí, es como también porque les podría empezar a salir en sus vidas profesionales cuando uno quiere ver si invierte o no en mejores datos, en qué sé yo, bueno, ahí está siempre el concepto del valor de la información. Y este es un poco muy simplificado el approach que uno debiera seguir para tomar esa decisión. ¿Sí? Ya. Otra herramienta que sirve cuando uno tiene decisiones secuenciales bajo incertidumbre son los árboles de decisión. ¿Ustedes hicieron optimización? No. ¿No? Sí, Yo sí. creo que algunos sí y otros no. Wow. ¿Y los que sí tuvieron optimización, vieron árboles de decisión? No. No, profe. Estamos parejitos, no. Ya. Bueno, en realidad esto es una forma de estructurar algo que yo en serio creo que uno lo hace como mentalmente muy frecuente, ¿ya? Pero tratemos de estructurar. Imaginemos que tenemos el siguiente caso, ¿ya? Que aquí las cositas me quitan todo el... Ya, imaginemos que vamos a ver un ejemplo, pero no lo vamos a desarrollar porque es súper requete largo, pero se los voy a explicar. Tenemos un grupo de inversionistas nacionales y le han encargado de evaluar un proyecto para instalar una nueva fundición y refinería de cobre en la zona norte del país. La justificación del proyecto se basa en una oportunidad de mercado que se origina en que gran parte del cobre producido en Chile se exporta sin refinar. La instalación procesaría concentrado y obtendría como producto cátodos de cobre de alta pureza, bla, bla. Las inversiones son cuantiosas y el proyecto está sujeto a riesgos significativos por el lado de la demanda, ¿ya? Entonces acá imaginamos que ya hicimos el flujo de caja y vimos que la demanda
es la variable que nos mueve todo y que tenemos mucha incertidumbre. Existe una probabilidad del 40% que la demanda sea baja el primer año. Y si es baja, existe una probabilidad de un 65% que se mantenga baja el resto de los años, del 2 en adelante. Sin embargo, si la demanda del primer año es alta, existe una probabilidad del 75% que se mantenga alta desde el año 2 en adelante. La decisión inmediata que se debe tomar es qué tecnología se va a ocupar. Existen dos posibilidades. Una es el horno flash, que tiene una capacidad de 1.400.000 y tiene un costo de 250 millones de dólares. Y la segunda opción es el horno teniente, que tiene una capacidad menor de 800 toneladas a un costo de 100 millones de dólares. Los inversionistas sugieren que la estrategia posible sería partir con un horno teniente más chico, y si la demanda el primer año es alta, entonces ampliarse con un segundo horno teniente. Yo acá les doy ya cuáles serían los beneficios entonces esperados para el primer año. Ay, ¿cómo se llama? Ya. Los beneficios esperados para el primer año según la tecnología y los escenarios. Ya, entonces un horno flash, si la demanda es alta, tenemos beneficios de 80 el primer año. Si la demanda es baja, tenemos beneficios netos de 15. O sea, beneficios netos quiere decir ingresos menos costos, beneficios totales, como quien dijera utilidades. Si escogemos la tecnología teniente y la demanda es alta, tenemos beneficios netos por 50 y si es baja, 25. En este cuadro 2 se muestra cuál sería el BAN desde el año 2 en adelante en los distintos escenarios. Si la demanda es alta el primer año y de ahí sigue siendo alta, sería 500 desde el 2 en adelante. Ya está en valor presente al año 2. Si la demanda es alta y después baja, 100. Si la demanda es baja y después alta, 400. Todas las opciones. Y acá está el BAN que tendríamos del año 2 en adelante, dependiendo de la estrategia que decidamos si ampliamos o no. ¿Se entiende? ¿O estoy hablando chino mandarín? Sí, pero eso es como el resumen del enunciado pasado, ¿no? O sea, son los datos, porque acá nosotros decíamos, mira, en el enunciado hay tanta probabilidad de que sea alta y sea baja, qué sé yo, pero acá están los beneficios que tendríamos en cada uno de esos escenarios. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí hacemos un árbol de decisión. Lo primero que hacemos es construir el árbol de decisiones, básicamente. Los cuadraditos son decisiones y las pelotitas son los eventos, entre comillas, aleatorios, inciertos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es definir si vamos a hacer con horno flash o teniente. ¿Ya? Ahí se nos abren dos ramas del árbol. En la primera rama, por ejemplo, si escogemos el horno flash, tenemos una incertidumbre si la demanda va a ser alta o baja, ¿verdad? Después, si resulta que, por ejemplo, la demanda es baja, tenemos otra incertidumbre que no sabemos si la demanda desde el año 2 en adelante va a ser alta o baja. ¿Sí? En el caso de acá de la demanda alta, también enfrentamos la misma incertidumbre para el año 2 en adelante, alta o baja. ¿Sí? Si escogemos el horno teniente, enfrentamos la incertidumbre del primer año de la demanda, alta o baja. Si la demanda es alta, aquí tenemos que tomar una decisión. ¿Seguimos la estrategia de comprar el segundo horno o no? Entonces, aquí abrimos de nuevo ramitas del árbol y decimos, existen dos estrategias, una con aumento de capacidad, sin aumento de capacidad, y ahí enfrentamos efecto aleatorio, que es la demanda del segundo año en adelante. Me interrumpen, por favor, si no me siguen, ¿ya? Una vez que construí el árbol, entonces calculo todos los beneficios que tendría cada una de las ramas. Acá. Entonces, por ejemplo, si compro el horno flash, voy a seguir la primera fila. Compro el horno flash, tengo una demanda alta el primer año, ¿ya? Y tengo una demanda alta del año 2 en adelante, o sea, la primera rama de aquí, esta,
significa una inversión de 250, un flujo de 80 al año 1 y del año 2 en adelante un valor de 500, por lo tanto eso me da un BAN de 236. Después calculo esta otra ramita que sería el horno flash, una demanda alta el primer año y baja del año 2 en adelante, significa estos flujos, este van de acá, menos 95. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Lo que hago entonces es poner en el árbol estos valores esperados para cada uno de las ramas posibles, ya posibles entre decisiones y efectos inciertos. Y lo que empiezo es a estimar para arriba el valor esperado, excepto cuando tengo decisiones de por medio, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá es más o menos intuitivo, ¿verdad? La esperanza de esta ramita es 25% por menos 95 más 75% por 236, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No? No caché eso, profe. ¿Lo puede repetir? Sí. La idea entonces es ir calculando desde abajo hacia arriba el valor esperado de los eventos inciertos y las decisiones que yo vaya a ir tomando de acuerdo al valor de los eventos. Vamos a mostrar. Por ejemplo, partamos por este lado acá. ¿Se ve el cursor en la pantalla o no? Sí. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, esta ramita de aquí ya tiene un valor esperado de 330, que corresponde a 25% de probabilidad de tener un BAN de 94 y 75% de probabilidad de tener un BAN de 408. Entonces, esta rama tiene un valor esperado de 330 de BAN. ¿Sí? Esta otra rama tiene un valor esperado de 88. Y acá, como es una caja cuadrada, es una decisión. Si yo estuviera en este lado, o sea, ya compré el horno teniente, ya tuve una demanda alta, ¿qué decidirían acá conociendo esta información de acá abajo? Siri tomaría la decisión de ampliarse, ¿verdad? Lo que haría que ustedes aspiraran a tener un valor esperado de 330. ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, esta cajita cuadrada toma el valor de esta rama, 330. Esta en el fondo es como que yo la podara y dijera aquí, esta ya la descarté. Acá tengo incertidumbre. Saco el valor esperado de 202, que corresponde a un 60% de probabilidad de que ocurra esto y un 40% de probabilidad de que ocurra esto. Y esto tiene un valor esperado de 202. Lo mismo hago con este horno flash y entonces llego al minuto en el que estoy ahora. Ahora yo ya sé que si compro el horno flash voy a tener un valor esperado de 102 de BAN y si compro el teniente voy a tener un valor esperado de 202. Entonces, ¿qué decido? Comprar el horno teniente y si me va bien, si tengo la demanda alta el primer año, sé que tengo que ampliar. ¿Se entendió cómo funcionan los árboles de decisión, no? o sea, sí lo entendí, pero no sé cómo sacar los valores. Creo que ahí me perdí. Estos valores de acá, Así como el 408 de Van. el 408 de Van viene de acá, es esta línea de aquí que corresponde al escenario. Compro un horno teniente y tengo demanda alta. Si compro un horno teniente quiere decir que mi inversión es de 100, ¿verdad? Porque el horno teniente valía 100. Si tengo una demanda alta, como me decían en la lámina anterior, si la demanda alta con horno teniente, yo tengo un beneficio neto de 50 al año 1. Entonces, compraría 100, tendría 50. En ese caso, mi estrategia sería comprar un segundo horno teniente y tendría beneficio desde el año 2 en adelante de 450, que fue los datos que me dieron antes. Y eso me da un BAN de 408. ¿Se entiende? Ah, ya, sí, sí. ¿Sí? Entonces, en el fondo, lo que tengo que hacer es estimar el BAN para cada una de estas ramas. Y con eso yo voy decidiendo hacia arriba y ya tengo cuál es mi estrategia a seguir. Tengo que comprar un teniente
y si me va bien, tengo que comprar el segundo. ¿Sí? Profe, lo de que se dividen en 40-60, después 35-65 y todo eso, ¿venía en el enunciado o venía como en la tablita? Sí, venía en el enunciado y en el fondo es la información que uno tiene que... ¿Aló? Es parte de la información que uno tiene que construir cuando quiere enfrentar el problema de esta manera. Bueno, ¿cuál es la probabilidad que ocurran los diferentes eventos? Acá uno también podría hacer análisis de punto de quiebre y decir, bueno, ¿cuánto tendría que ser la probabilidad de que la demanda fuera alta el primer año? ¿Cuánto tendría que bajar, digamos, para que el BAN se hiciera cero? No sé, uno podría empezar a jugar ahí con estos supuestos, con estas estimaciones, que son, por ejemplo, las probabilidades de ocurrencia, determinar qué tan estable es la estrategia que hemos definido. Profe, una duda, una de las opciones, o sea, es que no recuerdo bien. En una de las opciones estaba de comprar el segundo horno, que asumo que. Claro. O sea, queríamos evaluar si era una estrategia interesante el comprar un segundo horno si es que la demanda fuera alta el primer año. Podría haber sido que nos saliera que en realidad, aunque la demanda fuera alta el primer año, no valía la pena comprar el segundo horno. ¿Sí? Podría haber sido un resultado posible. Pero esos son el árbol de problema y finalmente los métodos basados en simulación. ¿Ya? Acá es cuando uno tiene harta información y es lo más, como quien dijera, entre comillas, correcto y es la mejor forma de incorporar el riesgo en un proyecto. El tema es que no es fácil tener la cantidad de información necesaria para poder hacer estos modelos de simulación. ¿Sí? La idea es incorporar entonces que las variables, ¿verdad?, tienen un comportamiento aleatorio, tienen una función de distribución, que hay relación entre estas variables, y lo mejor de los modelos de simulación es que uno puede incorporar los efectos no lineales, ya que los análisis de sensibilidad o estimar elasticidades o qué sé yo, se comen esa no linealidad, ¿verdad? Es como difícil ver. Los modelos de simulación es muy fácil incorporar todo eso, ¿verdad? Entonces, la idea entonces es modelar la distribución de las variables, ¿verdad? Calcular el flujo de caja, y habrían como tres formas de enfrentarlo, ¿ya? El primero sería la simulación estática. Esto ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? Los modelos de simulación. ¿Les ha tocado ya trabajar con modelos de simulación? No por acá. No por allá. No, no. ¿No? Ya, entonces voy a dirigirme de esa manera. La idea entonces es que, por ejemplo, si yo estoy pensando en esto es un conjunto de variables, ya aquí le puse P, así como pensando en precio, por ejemplo, pero la idea es que es un conjunto de variables, ¿sí? Entonces, yo sé que el precio está más o menos en cierto valor, pero sin embargo hay una desviación estándar o algún tipo de variabilidad, y yo lo que hago es simular muchos valores de estas variables. Para cada uno de estos valores simulados, yo calculo un flujo de caja, ¿sí? Y con eso calculo usando una tasa libre de riesgo, porque al calcular muchos valores aleatorios, ahí estoy incorporando el riesgo, por lo tanto ya no lo incorporo en la tasa de descuento. Calculo muchos van, y lo que obtengo es una distribución del van como algo así, debiera ser algo así, ¿ya? Entonces yo con esta distribución del van, yo ya sé, por ejemplo, el van, el valor más probable del van, por ejemplo, en este caso sería 93, y yo sé, por ejemplo, con un 95% de seguridad que el van está sobre los 73. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende la idea?
¿no? ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Generar variables aleatorias de precio, para cada una de esas uno genera un resultado de flujo de caja distinto y con eso uno estima una distribución del VAN, ¿no? Y ahí sí, mejor. ¿Ahí mejor? Ya, right. Sí. El problema en este caso es que esta generación de variables es como la variación total, como cuando uno habla de, ¿cómo se llama esto? De desviación estándar para el tema del riesgo, ¿verdad? Que es como, no hay diversificación, no hay relación entre variables. Entonces la segunda sería justamente la simulación estática corregida, que un poco la idea es hacerse cargo de ese, y la forma de hacerlo sería, bueno, corremos varias valores de nuestras variables aleatorias, tenemos varios flujos de caja para cada uno de esos n valores que tomó nuestra variable aleatoria, pero con eso sacamos la esperanza del flujo de caja. Y con esa esperanza del flujo de caja descontamos a KPM en este caso, porque ya estamos hablando de un valor esperado, y obtenemos un VAN, ¿ya? Esta es una forma... acá también podríamos nosotros estimar el flujo de caja con un 95% de seguridad, ¿ya? Porque en el fondo lo que tendríamos en n dimensiones, digamos, pero tendríamos algo parecido a esto de acá, pero en vez de tener el VAN tendríamos un flujo de caja, ¿ya? Podríamos estimar el flujo de caja que nos garantice con 95% de probabilidad un VAN positivo o la esperanza del flujo de caja, ¿sí? Y de esta manera nosotros podemos incorporar entonces que hay, ya no queda la distribución del VAN como con toda la dispersión, sino que tiende a los valores más esperados. Sin embargo, esto que también suele hacerse, la forma mejor de hacerlo es la simulación dinámica, que en el fondo es más que decir variables aleatorias que se muevan en cierta distribución, en realidad lo que es mejor es hacer aleatorio, es el paso entre cada uno de los periodos, de esa manera el valor de una variable no es inconsistente con el periodo anterior. Entonces, imagina, por ejemplo, decimos el precio de nuestro producto es 100 y tiene una desviación estándar de 20. Si nosotros tiramos muchas repeticiones de ese valor aleatorio, nos va a salir que el precio es una cosa como así, ¿verdad? Y en realidad el precio debiera tener una especie como de ondulación, o sea, si debería tener periodos que va a la baja, periodos que sube, donde se mantiene, pero en el fondo no es independiente cada precio del precio que hubo en el periodo anterior, ¿se entiende? Entonces, más que simular el valor de la variable, nosotros lo que debiéramos simular es el paso al siguiente periodo. De esa manera hacemos que la variable se mueva con cierta distribución, pero que te genere trayectorias consistentes que sigan, ¿sí? Y con eso hacemos nuevamente esto de sacar la esperanza del flujo de caja y descontamos a KPM y sacamos el VAN. Muchas gracias, chiquillos. ¿Se entendió o quedó alguna duda? Los perdí. A mí me costó entender lo último. ¿Los de las simulaciones? Sí, ¿Los del paso o los de... o todo en general la simulación? todo en general. Perdón, es que ya está lo último. Sí. Pero a ver, yo creo que esto me lo entendieron, ¿o no? Hasta acá la primera parte de un poco generar muchos valores aleatorios y eso nos genera muchos flujos de caja y eso nos genera muchos VAN y tenemos una función distribución del VAN. Eso es más intuitivo, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya, las únicas variaciones con respecto a esto, que es como lo primero que uno piensa, es decir, mira, no es bueno sacar esta distribución así tal y cual,
porque acá en el fondo lo que barremos es completamente la variabilidad final. Y eso no tiende a ocurrir así porque el efecto de diversificación. Entonces, no vamos a sacar la función distribución de Van, lo que vamos a sacar es, en el fondo, la función distribución de flujo de caja. ¿Ya? Y de esa manera, en el fondo, logramos absorber el efecto de la diversificación. Por otro lado, cuando decimos estos P, que son las variables aleatorias, tampoco las vamos a hacer así, sean completamente aleatorias, unas locas, unas con otras. Tiene que ser, en el fondo, que se generen precios, podrían ser, o cantidades, o lo que sea la variable aleatoria, tiene que ser consistente con el valor anterior. ¿Ya? Entonces, más que modelar la variable en sí, vamos a modelar la variación de la variable. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Lo sí. ¿Sí? Eso sería, pero básicamente es esto mismo, simplemente que lo que les decía era, uno varía modela la variación de la variable y lo que saca es una función de distribución de flujo de caja. ¿Ya? Y en ese caso evaluamos con KPM el VAN. ¿Sí? Ahora sí. Es cosa de darle una vuelta. Y... Espera un segundo. Espérate, mi amor, estoy en clase. Un segundo, por favor. Ya. Eso, chiquillos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo me quedo con la tarea de subir esto al foro, entonces, ya lo de la exhibición y el feedback de la entrega 2, ¿bueno? Ya, profe. Ya, profe, gracias. Y también lo del auxiliar del KPM y el WAC, que es no menor, ¿cómo lo vamos a hacer entonces el lunes? ¿Mm? Ok, profe, hasta esto igual entraría en el control, lo de simulación y todo eso. O sea, todo lo que vimos, ¿verdad? Sí, pero conceptual chiquillo, o sea, entendiendo un Ah, ya. poco qué es lo que uno busca responder con un análisis de sensibilidad, por qué es bueno la simulación por sobre, no sé, por el análisis de escenario, ¿sí? Ah, ok, entiendo. No les voy a pedir que hagan un modelo de simulación chiquillo. Ok. Ahí entra la piedra ya. Gracias, profe. De nada, Que esté bien, profe. Chau, chau. Va a de hacer nada, test. que estén muy bien. Sí, Steven, empieza hasta acá el control. Bueno, Profe, no va a hacer test. no hice Ya. perdón. Igual ya no me da el horario, parece. Al final igual resultó larga la clase. Bueno, chiquillos, que les vaya muy bien y ánimo. Yo sé que están cansados, pero que a poco. El último trayecto, como en las maratón, que uno tiene que darlo todo al final. Bueno, ánimo, chiquillos. Gracias, Van a profe. tener unas vacaciones súper merecidas. Todos en realidad, pero ustedes también. Chao. Que les vaya bien.